No voy a abundar en presentaciones, es la gran actriz que todos conocemos, que tuvo esta rara fortuna de la cual vamos a hablar durante la charla, de desarrollar su carrera entre España y Argentina, trabajando con los mejores de ambas orillas, digo, por mencionar solo dos ejemplos. Almodóvar en lo que refiere a España y Adolfo Aristarain en lo que refiere a la Argentina. Es Cecilia Roth, un placer como siempre encontrarnos en situaciones raras. Con gente. Con gente alrededor, con gente escuchando lo que uno dice. Un placer para mí también. Obviamente. Cecilia, en general, digo, por eso empezamos por esto, porque con lo de los 40 años siempre linkeamos con el 30 de octubre del 83, que fue el día de la primera votación en mucho tiempo. Sí. ¿Dónde estabas y qué estabas haciendo? Estaba en Madrid. Yo no vine a Buenos Aires hasta el 85. Desde el 76 hasta el 85. Creo, en ese momento no tenía una buena relación con mi país, que es este. Estaba enojada. Estaba muy triste porque ahí ya se sabía todo lo que había pasado, no había manera de hacerse el tonto, ni que los demás se hicieran los tontos. Y no sé si le di mucha bola. Me emocionó la idea de que se iban a ir los militares, pero no sabía dónde iba a parar esto. Vos, bueno, recién lo mencionabas, se habían ido con tu familia en el 76. Vos ya habías empezado a trabajar como actriz acá, ¿no? Sí. Digo, No toques a la nena, ¿era? No toquen a la nena, No toquen a la nena, la de Cusid, claro. Y mis padres tuvieron la fortuna para mí en un sentido, pero también la inconsciencia de dejarme venir de Madrid a Buenos Aires en diciembre del 76 a rodar Crecer de Golpe. Ah, claro. Porque los volví locos a ambos. Y yo tenía 19 años y era un peligro que viniera. Pero nos hacemos los dementes y seguimos, ¿viste? Fingimos demencia, como se dice. Fingimos demencia y seguimos. Y vine por 2 meses en los cuales me vinculé inmediatamente porque me había ido hacía muy poco tiempo y creo que fue una locura. Pero bueno, al estreno no pude volver, obviamente. Digo, te fuiste con tu familia a España. Digo, antes de contar exactamente las circunstancias, digo, ¿por qué no contás? Porque hay mucha gente que no debe saber de quién hablamos cuando estamos hablando de tu familia, y me parece que son personajes absolutamente centrales en tu existencia, digo, no solo por lo obvio, ¿no? Mi padre, Abraya Rothenberg, que tiene 97 años y que sigue escribiendo y dando clases y hablando y saliendo de noche con amigos míos. Es un economista que con Jacobo Timerman y David Graeber fundaron La Opinión, que fue un periódico para millennials y centennials que nos desconocen, un periódico progresista, digamos, que tenía en su redacción a Rodolfo Walsh, a Berbisky, a Juan Gelman, a gente muy interesante. Y fue en ese momento un periódico del cual mucha de la gente que estaba ahí dentro no está más. Bueno, corrieron riesgos grosos desde mucho antes del comienzo de la dictadura, pero también fingían demencia y hacían como que no. Yo recuerdo que mi padre venía todos los días a almorzar a casa del periódico que quedaba lejos, porque supongo que lo aliviaba de tanto conocimiento de las cosas que estaban sucediendo. Mi madre, Dina Roth, que partió hace 2 años, una artista maravillosa, cantante, sensible, muy dañada por la salud desde muy joven, pero era una enferma sana. Siempre pudo salir, murió a los 89 años, cosa que no es poco. Y tuvo la vida que quería, creo. Mamá era muy libre,
era muy independiente, fue una gran maestra, además de ser una maravillosa cantante, una gran maestra, sobre todo en España, cuando ya partimos a España, de voz para cantantes y actores, y una gran madre. ¿Y tu hermano? Y mi hermano Ariel Roth, músico maravilloso, creo que es uno de los mejores guitarristas que yo conozco. Y conoces muchos. Y conozco bastantes, no, de una elegancia extraordinaria, un gran músico, gran compositor, gran letrista, tímido. Prefiere ser Keith Richards que Mick Jagger, seguro. Y vive en España, nunca volvió a Buenos Aires. Volvió en un momento, unos años, siempre uno vuelve porque se enamora de alguien, ¿no? Y estuvo viviendo unos años, pero volvió a Madrid, tiene 2 hijos allí en Madrid, es mi hermano. ¿Cómo se dio la decisión del exilio? Porque era... Varias cosas fueron. Mi papá volvía cada 15 días a Buenos Aires. Tenía esa salvaje y ingenua también, por otro lado, sensación de que no le iba a pasar nada. Hasta que Jacob un día le dijo: a vos no te conoce nadie, si me pasa algo a mí, y fue así. Claro. Los organismos del mundo van a estar buscándome, a vos no. Y desde ahí no viajó más. Pero la decisión fue, un día hacíamos terapia de familia, por razones que no voy a contar. Hacíamos terapia de familia, era un momento duro. Y una vez que fuimos nos equivocamos de piso y subimos al piso de arriba, tocamos timbre y no atendía a nadie, y nos asustamos porque pensamos que lo habían agarrado y desaparecido, hasta que vimos, pues es el 7º, tenemos que bajar al 6º. Cuando contamos esta historia dijo: váyanse. Entre otras cosas, lo que tienen que hacer es irse. Sabía muchas cosas más. A mi hermano lo habían agarrado con Alejo Stivel. Claro. Tenía 14 años y venía de un recital de un show. No me acuerdo de quién. Y estuvo 48 horas detenido. En mi familia estábamos desesperados. Pero además le dijeron cuando salió: corre, 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 corre. Bueno, de espaldas, correr significaban algunas cosas muy... Y como tercera situación, mamá estrenaba una noche, a las 8 de la mañana tocaron el timbre, el portero eléctrico, y dijeron: traemos un ramo de flores para la señora Dina Roth. Se abrió la puerta, subieron y tenían... Bueno... yo estaba durmiendo y a mí no me despertaron. Me lo metieron a mi padre, mi madre, la perra y la señora que trabajaba en casa en un balcón del cuarto de mis padres. Sacaron, amenazas, pasó de todo. Fue horrible. Yo no lo viví, solo viví esto. ¡Cecilia! ¡Cecilia! Desde el balcón. Yo me desperté. ¿Qué hacen todos estos en el balcón con la perra? ¡Qué horror! Y ahí... esto creo que fue la tercera situación. Mi padre dijo: nos vamos a ir un año afuera, como un año de descanso, un año sabático. Y ese año para ellos siguió 40, no sé, 37. Después volvieron a la Argentina. ¿Y cómo fue la experiencia de la democratización española, en todo caso? Yo voté por primera vez en España a Felipe, en ese momento, claro. Yo salía de la oscuridad y entré en una luz que empezaba a iluminar casi todo. Si sabemos la historia de España, habían pasado un año de la muerte de Franco, no era iluminada España, pero sí encontré, o me encontró, o la vida fue así, un grupo de gente que admiré, amé, respeté y me enamoré, y con esa primavera sí fui muy feliz, muy feliz.
Y cuando decidiste venir acá, digo, ¿por qué decidiste venir en ese momento y con qué te encontraste acá? Digo, sobre todo cuando ya podías comparar. La calle en todo Córdoba, caso, ¿no? que me deprimió mucho. Vine porque me había dejado un novio, esto ya lo conté 1000 veces, me había dejado un novio y yo lloraba a las 24/7. Y mi padre pesaba 10 kilos menos que ahora, estaba muy mal. Había tenido una hepatitis, estaba viviendo en casa de mis padres, no porque no tuviera casa, sino porque necesitaba que me cuidaran. Atención. Amor. Y este novio con el que estuve 4 o 5 años viviendo, me dejó por otra chica y sufrí un montón. Entonces mi padre me dijo, ¿por qué te vas a Buenos Aires? A lo mejor cerrás un paréntesis. Y tenía razón. Vine por 20 días y me quedé. Porque me llamó María Hermina Avellaneda para trabajar en este canal, ATC, quien había sido mi primera profesora de teatro, muy amiga de mis padres, y me sentí que había que cerrar ese paréntesis y convertirme en una muchacha de 27 años, no en una chica de 18 que se había ido, ¿no? Tenía todavía esa sensación de que el tiempo no había pasado en algún lugar, ¿no? ¿Y con qué Argentina te encontraste? Más allá de la Avenida Córdoba, digo. Con una Argentina que estaba muy fervorosa, con mucha... También fui a vivir a casa de una amiga que era amiga de mí, y conocí gente maravillosa y me reencontré con gente maravillosa y no me reencontré con otra gente que en un momento sí fue amiga. Y empecé a jugar en Buenos Aires como no había jugado desde mi infancia, o desde mi primera adolescencia, porque después vinieron los milicos, qué sé yo. Y me hacía muy feliz poder jugar en Buenos Aires, poder salir a la calle sin el recuerdo que tenía de las sirenas, del estado de sitio, de bajar las persianas para lo que sabemos que se bajan las persianas, me encontré con un Buenos Aires deseado. ¿Harías alguna especie de comparación, algún tipo de comparación entre las primaveras españolas y la primavera alfonsinista? Digo. ¿Sabes qué? No. No. España salía de 40 años de... 40 años que se habían incorporado en la gente como normales. Claro, son 4 décadas. Digo, por eso como nosotros naturales. Fue muy costoso para los españoles, todavía lo es, todavía se ha vuelto han vuelto a reencontrarse con el falangismo, con el franquismo, bueno, el Vox, ¿no? Pero, y en la Argentina habían pasado pocos años, 7, 8. Y la gente no se había quedado embalsamada en ese tiempo, al contrario, había, imagino, una gran resistencia y además de, por otro lado, mucha gente, pues fue un golpe cívico-militar, mucha gente estaba deseando que ese golpe sucediera y se notaba mucho. Se notaba mucho quiénes eran quiénes, ¿no? En España todos estaban como saliendo de algo que, mira lo que es esto, menos la gente más joven, que no sé, era más fácil, y a mí que no era español, además, Franco había visto Morir en Madrid y había sido una de las películas que más me había movilizado en mi vida, y tenía una relación con España previamente a ir a España, no sé por qué, cosas de, no sé. Estaba muy feliz en España pero sí me daba cuenta que era difícil sacarlos a muchas de las personas con las que amé y que amo. Yo no conozco casas de muchos de mis amigos en España, por ejemplo. Claro, totalmente distinto. Muy distinto. Sí, los encuentros son en sitios neutrales, en bares, restaurantes, en antros, pero no son en las casas. Todavía queda esa cosa de
es un peligro que entren a mi casa. Tuviste, no diría la fortuna, digo, porque eso significaría tan solo azar, y no es el caso. Pero participaste de una serie de películas y de obras que ayudaron de alguna manera también a metabolizar lo que habíamos vivido durante esos años espantosos, ¿no? Nos tiraban tomates, te digo. Ayudaron, ahora son clásicos, pero sí. Sí. No fue solo azar, supongo, pero sí algo fue una confabulación. Hay una frase de Salinger de un libro que se llama Fran and Zoe, que dice: siento que soy un paranoico al revés. Creo que el mundo conspira para hacerme feliz. Y en ese momento yo era una paranoica al revés. Sentía que todo conspiraba para hacerme feliz. Empecé a trabajar muy pronto. El primer casting que hice, entré. Fui a San Sebastián con esa película. Era muy chica, pero... Y era... Te lo digo de una manera que hasta me abruma, pero era como natural, ¿sabes? Era como natural. No era ni ¡ay, qué honor! Ni era... mira, era como ir caminándolo, ¿no? Vamos viendo, vamos yendo. Pero al mismo tiempo, digo, para cualquiera de nosotros cuando quiere revisar, hacer, digamos, el camino de los últimos 40 años, hay determinadas películas que son insoslayables, qué sé yo, Un lugar en el mundo, por mencionar una. Diría Kamchatka, haciendo cuenta de que no tengo nada que ver con eso. Pero digamos, eso, el hecho de tener que interpretar historias que tenían que ver con lo que se había sufrido, con lo que se había padecido, ¿te ayudó? Digo, más allá de... Entendí, mi cuerpo se abrió a eso. Se había abierto previamente al tener amigos desaparecidos, muertos, de 17, 18 años. El no poder entender, ¿no? Un poco como en el Holocausto. No poder entenderlo, saberlo en España y no poder entender que esa persona ya no esté y que no esté y que esté desaparecida. La palabra desaparecida era... y al tener que construir personajes que atravesaban y que todo aquello los involucraba, pude encontrar lo que yo no había querido ver en mí, posiblemente, no había querido sentir internamente. Me acuerdo de Federico Lupi ayudándome en una escena, a quien todavía le estoy agradeciendo. En una escena en un lugar en el mundo en la cual yo contaba que mi hermano de 22 años había sido, desaparecido y no sabíamos nada de él y que estaría muerto, posiblemente. Entonces me costaba entrar. Y entonces Adolfo dijo, era un traveling además, que es imposible cortar. Sí. Entonces Federico me dijo, vení, salgamos de la casa, vamos a tomar un poco de aire. Y me agarró así el brazo y me dijo, ¿cuántos años tenía tu hermano? Me llegó a la situación, ¿cuántos años tenía tu hermano cuando murió? Y yo dije 22 y me puse a llorar sin parar, porque la particularización de una sola cosa es lo que te hace acceder a la totalidad, ¿no? ¿Qué perfume usaba? No la idea. y bueno, y la escena fue gracias a Federico, totalmente. ¿Cómo recordás tu tránsito por el menemismo? Bueno, era muy fácil decir que Menem era lo que era.
después nos dimos cuenta que los que decíamos lo mismo terminamos pensando distinto cuando pasó lo de Menem y hubo un gobierno popular y nacional que mucha de la gente que odiaba a Menem de pronto no se fue para ese lado, ¿no? Todo lo contrario. Pero era una época en la que viajábamos mucho. Fito, yo estaba con Fito en a lo largo del menemismo, uh-huh, hasta incluso la llegada de Néstor. Y fue una época en la que personalmente tenía como una mirada clara de lo que estaba pasando. Me daba vergüenza en ese momento estar trabajando y ganando $1, $1. Pero me daba vergüenza, pero lo usaba. No me quedó nada de ese dinero. Y era como un carnaval carioca, tengo esa sensación, ¿no? Con toda la oscuridad y con toda la parafernalia como dijo Silvina, creo, ¿no? Era la pizza con champán. Pero recuerdo también que estaba enamorada, que podía, cosa que ahora no creo poder, que podíamos disfrutar del trabajo que teníamos y que nos pagaban en dólares. Era un delirio. Sabíamos que era un delirio. Sabíamos que era un delirio y que se iba a terminar, obviamente. Pero no era militante en ese momento. ¿Y qué, digamos, cuál era? Bueno, no era militante, pero acompañaba, me acabo de acompañar de Alicia Castro cuando era secretaria general del gremio de aeronáutica. Navegantes, claro, no acuerdo. Sí, y a estar en el Luna Park con Fito ahí bregando por la no privatización de aerolíneas, que ya no sé, estaría privatizada incluso. Pero bueno, no, me tomaba la situación, me tomaba. Primero me vas a preguntar algo, discúlpame. Un poco, digo, por eso, ¿cuál era tu noción, tu sensación o tu valoración de lo que era la democracia argentina en ese momento? ¿Y de qué manera eso cambió en 5 años o en 10? Yo creía que estábamos en un país de joda, esto era una joda, era una cosa delirante, era como que yo te doy una hoja y me das $1, no sé. Yo estaba haciendo 9 lunas en ese momento, durante largo tiempo, estaba trabajando mucho. El recuerdo es mucho trabajo y mucha gente hecha polvo. Y mucha gente hecha polvo. Y mucha conciencia de aquello. Y también la fantasía de irme de la Argentina en ese momento. La fantasía de irnos. Porque es que pensás en Menem en ese momento y era como pensar, no quiero decir nombres, pero como pensar en presidentes imposibles de ser presidentes. Y además con una capacidad de engaño que ahora lo pienso y digo, pero qué bárbaro, ¿no? Cómo estaba apoyado por los medios. Me acuerdo de Neustadt, me acuerdo de cómo lo apoyaban los medios, ¿no? Cosa que sigue siendo igual. Pero creo que nosotros éramos más inocentes, todo el país. ¿Pensaste que íbamos a poder vivir un periodo democrático como el que ocurrió entre el 2003 y el 2015? ¿O ya, como tantos de nosotros, prácticamente no tenías esperanza en la calidad democrática de este país? ¿Sabes qué me sorprendió? Me sorprendió muchísimo. Y no lo podía creer hasta que me di cuenta que estábamos viviendo eso. Y que fueron años muy felices. Me estás hablando del periodo que sabemos, ¿no? Fueron años muy felices. Muy felices. Lamento enormemente que mi hijo, que tiene 23, ahora cumple 24, no sepa de mi hijo y de todos los chicos y no haber tenido en la vida por ahora, ojalá que por ahora,
esa vivencia colectiva que tuvimos, ¿no? Esa vivencia colectiva que fue muy sorprendente y que fue y también muy trágica, porque si lo pensás desde ahora, desde aquí, qué trágico todo, ¿no? La muerte de Néstor, todo lo que pasó y pasa con Cristina, o sea, qué trágico todo también. ¿Cómo explicas o cómo te explicas, digo, este fenómeno, digo, por eso que no es solo argentino, sino que también es español y mucho más allá, ¿no? Digo, porque más allá. Se ve en muchos otros países de esta derechización con la que no contábamos, esta vuelta en pensamientos que pensábamos largamente superados por la historia, por la racionalidad, y sumados por la otros pensamientos inesperados también, ¿no? Y la humanidad me sorprende, ¿qué querés que te diga? Me sorprende. Cuando uno se da cuenta que no es solamente en la Argentina, que esto está pasando en el mundo, en España claramente, ¿no? Pero que hay una internacional de derecha, de la nueva derecha, como dicen ellos, los libertarios, o como se dice cada uno en distintos lugares, ¿no? Y que tienen sus intelectuales, ¿no? Además, no sé, pensás en Agustín Laje, o pensás en todos los que no son políticos, son politólogos y tienen explicaciones académicas de todo esto. Yo tengo una curiosidad enorme en conocer quiénes son los enemigos. De saber que realmente qué hay adentro de ellos, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Cómo llegan a eso? Y es increíble la capacidad que tiene el cerebro humano de modificar la realidad, ¿no? Por lo menos entiendo que nadie puede pensar que bueno, por ejemplo, hablando del aborto, del derecho al aborto, nadie puede pensar que que no podés abortar porque tenés a otra persona que tiene que decidir por sí misma. O sea, es como delirante, ¿no? No, es mi cuerpo, no hay otro, está dentro de mi cuerpo, no es otra persona que puede decir, che, no. Por ejemplo, no sé, esto es muy pequeño en relación a tantas cosas enormes como, no sé, qué sé yo, como quemar el Banco Central, qué sé yo. Pero como hay detrás un pensamiento intelectual, escuchar a los chilenos, por ejemplo, no sé, hay uno, Axel, no me acuerdo el apellido, o a los, no sé, escuchar a Bukele, qué sé yo, no sé cómo explicarte, o sea, es como un chiste, por un lado, y es verdad. Y lo que no termino de entender es cómo le pega a la gente que apoya, no solamente que apoya, que pide más, ¿no? Da un poco de miedo. A pesar de eso, está bien que está claro que no es fácil irse a ningún otro lado ahora, porque en todos lados se cuecen habas en este momento, pero el hecho de que sigas estando acá, el hecho de que sigas planeando yo voy y vengo, hacer cosas... Esa es la realidad. Voy y vengo, planeo aquí y en España, por supuesto, yo no me voy a ir nunca de Buenos Aires. Es mi base, es mi lugar, pero la realidad es que necesito, por trabajo, eso sucede por suerte, entonces me doy cuenta que necesito aerearme también. Por otro lado es una suma, ¿no? Argentina y España las vivo como una suma, como una sola cosa, te diría, en mi interior. No como si fuera, no estoy allá. No, estoy en los dos lados. Aunque esté pisando tierra argentina, también puedo estar comunicada y muy interesada en saber qué está pasando allí. Como madre de un joven argentino de 23, casi 24 años, no te voy a preguntar por los miedos, digo, porque eso sería, primero necesitaríamos varios programas más, y además, porque creo que todos los tenemos más o menos claros, pero si tuvieses que pensar en algo que te esperance, en algo que desearías, digo, para la Argentina en la que él se pueda desarrollar como vos querés.
Sí, claro, es irrepetible el pasado, sabemos. Ojalá tengamos todos y todas la capacidad de pensar, analizar, no tener, no impulsivamente decidir lo que fuere, sino realmente volver a lo colectivo, ¿no? De una manera inteligente, racional, sensible, amorosa. Volver a encontrar tantos cuadros políticos que hay, y quiero que Martín se dé cuenta de que eso se hace colectivamente, que uno solo no puede, que eso se hace colectivamente, y él no se da cuenta todavía de eso. No se da cuenta porque no lo vivió. No tiene de dónde agarrarse. Y además no tiene de dónde agarrarse. Él piensa en él, en sus amigos, en su mujer, en sus padres, en la gente que ama, y todavía no sabe, porque el afuera es un peligro también. Un par de veces tuvo problemas de afanos y tal, y no quiero ni pensar, y el afuera es un peligro. Es terrible eso. Sí, una alegría como siempre reencontrarme con vos y charlar con vos. Para mí también. Muchísimas gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias a vos. Con mucho amor.